Raül Domingo és el CEO de Nou Media, una agència especialitzada en consultoria de mitjans i continguts. És autor d'un estudi que analitza la situació del podcasting a les xarxes socials. En té moltes coses que explicar. Bienvenido. Muy buenas, gracias. Raúl Domingo, ¿los podcasts ya son una industria plenamente consolidada en el Estado español o aún hay margen de crecimiento? Yo creo que hay margen de crecimiento y sobre todo creo que para que el podcast sea una industria consolidada en el mercado debe profesionalizar todavía bastante más su oferta y su propuesta de servicios. Y cuando hablamos de profesionalizar, quiere decir que haya más productoras, más agentes que puedan producir audios de calidad. Sí, fundamentalmente yo estoy pensando en eso. Yo creo que todavía la oferta de podcast está muy dominada por el tipo de producción en podcast más amateur, más bueno, con un planteamiento también en ocasiones un poco similar al que sucedió con los blogs cuando los blogs se lanzaron como herramienta, ¿no? Que está muy bien, quiero decir que da un acceso eh, completo a cualquiera que tenga interés en compartir o en contar algo a través del audio, el audio y el vídeo en muchos casos, ¿verdad? Porque ya las barreras están cada vez más difuminadas. Eh, pero es verdad que desde el punto de vista del contenido, la mayor parte son podcasts conversacionales y por lo tanto una oferta que todavía, entre otras cosas, no está siendo atractiva para generar un volumen de facturación o de ingresos que permita a un número relativamente interesante de podcaster vivir de su trabajo. Tiene la sensación... Esa diríamos que sería la barrera de profesionalización, ¿no? Uh-huh. El que hubiera un volumen importante, un volumen interesante de gente que puede vivir de esta actividad y que se dedica a generar ingresos a partir de la producción de estos contenidos. Después hablaremos un poco de eso, de la forma de monetizarlo, pero ¿tiene la sensación de momento que hay una especie de fascinación hacia este formato de audio? Bueno, siempre que surge una nueva herramienta y especialmente en los ámbitos tecnológicos, surge una corriente positiva y de activación en la que todo el mundo quiere implicarse y estar activo y cuando menos prestarle parte de su atención o de su dedicación, ¿no? Ha pasado con todos los nuevos desarrollos tecnológicos desde que el mundo digital irrumpió en nuestra nueva realidad, ¿no? Y en nuestra vida, como lo ha hecho en las 2 o 3 últimas décadas, ¿no? Usted decía que aún hay margen de crecimiento, pero hay quien dice que todo el mundo tiene un podcast hoy en día, que eso se escucha en la calle, que hay mucho. ¿No es una paradoja esa sensación de burbuja que tienen unos con la capacidad de crecimiento que cree usted que aún puede tener? Pues efectivamente, sí, de alguna manera estamos viviendo una situación paradójica, pero el mundo digital está lleno de paradojas de este tipo. La vida hoy está llena de paradojas o de rupturas, ¿no? de este tipo. Es verdad, hay muchos que dicen que hay más podcaster que oyentes, o hay más oferta de podcast que gente que por el momento tenga interés en escuchar los podcasts. Bueno, yo creo que hay recorrido para que la audiencia se incorpore al podcast y para que nuevos oyentes se incorporen al consumo de podcast. Y en la medida que yo hablo de que hay posibilidad de crecimiento desde un punto de vista más profesional, yo creo que eso es lo que puede ser un incentivo para generar una audiencia más cualificada y más comprometida también, más interesada también por el tipo de propuestas y el tipo de podcast que desde este tipo de contenido se pueda generar. Entonces ahí es donde yo creo que puede haber espacio, aunque es verdad que sí podemos hablar en cierto modo de alguna forma de burbuja, ¿no? Que todos tenemos la sensación también en parte de eso. En España es un sector que nació desde la autogestión, usted aún defiende que es así.
Pero es verdad que con el paso del tiempo, pues las grandes compañías, las grandes plataformas, los medios de comunicación se han apoderado del mercado. No sé, usted cómo bascula estas dos vertientes, cómo pueden convivir. Bueno, yo creo que conviven absolutamente, ¿no? A mí me parece muy interesante esa parte más libre y más abierta, más autogestionada, ¿no? De irrupción del podcast y de herramienta de acceso para cualquiera que o bien tenga algo interesante que contar o simplemente quiera conectar con una pequeña comunidad o con un público al que pueda tener acceso y con el que tenga algo que compartir. Y me parece que ese territorio es muy interesante y que convive perfectamente con una oferta o con una propuesta, como yo decía, más profesionalizada, más enfocada al discurso de nuevas narrativas sonoras, de búsqueda de nuevos territorios, de nuevos espacios para la comunicación a través del audio, que implique tanto la investigación desde el punto de vista de explorar territorios sonoros, como eso, ¿no? Como nuevas narrativas, nuevos discursos y, por tanto, un espacio donde la comunicación, desde una perspectiva más profesional, pueda encontrar un espacio interesante sobre el que proyectarse. Ujú. Porque usted hace un momento decía eso, que hay un sector de la población que, ¿no? que aún hay un margen de crecimiento, de expansión. ¿Eso quiere decir que ese interés también se debe traducir en la capacidad o las ganas o la intención de pagar para un consumo, un producto de este tipo? Bueno, esta es una gran asignatura pendiente en el mercado nacional o en el mercado español. En nuestro mercado no tenemos cultura de pagar por el consumo de productos culturales, por llamarlo de alguna manera. O es una cultura reciente que se está incorporando pues como consecuencia de la irrupción de nuevas plataformas y de todas estas nuevas vías, pero el hecho de pagar por los contenidos siempre ha tenido un techo importante en este mercado. Eh, yo creo que todavía hay cierto nivel de incógnita en cuanto a en qué medida estamos dispuestos a pagar por los contenidos y sobre todo porque cuál puede ser el espacio en términos de recursos disponibles, en términos de renta per cápita, de volumen de población cuya capacidad económica le puede permitir pagar por la distinta oferta de contenidos que a través del mundo digital se están abriendo, ¿no? Y ahí hablamos de música, hablamos de literatura, hablamos de películas, es decir, hablamos de la propia, el propio acceso a los contenidos o la propia disponibilidad de la red, es decir, el hecho de pagar por las líneas, ¿no? Eh, por la el acceso a la comunicación, vaya. Ujú. Eh, Todo eso empieza a representar una parte importante de los ingresos si empiezas a sumar cada uno de esos apartados, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso le pone cierto límite, por Ujú. decirlo, Y en cualquier caso, en términos económicos. desde la óptica de los medios de comunicación es evidente que está siendo, no sé hasta qué punto, una tabla de salvación para una forma, los podcasts, una forma de monetizar contenidos. Bueno, es una forma de acceder a nuevos ingresos, pero es verdad que todavía en términos económicos no es un mercado relevante. Las últimas estimaciones que ha publicado InfoAdex está hablando en el mercado del audio digital de un total de unos 150 millones de ingresos para todo el conjunto de la oferta de audio digital que hay en el mercado español. Y eso, pues realmente es un volumen muy pequeño para poder hablar de una oferta que genere recursos y que pueda ser importante y que pueda abrir oportunidades, en fin, y tener espacio para,
para que se desarrollen nuevas propuestas, insisto, desde esa perspectiva de ámbito más profesional y desde luego para las grandes compañías, para las grandes corporaciones, como tú comentas, o para los grandes medios de comunicación, pues no es una parte relevante porque en ningún caso el conjunto de los ingresos que ellos están generando, tanto por publicidad como por lo que pueda llegar a través de los podcasts, a más del 10% de su actividad. En cualquier caso, Todavía. teniendo en cuenta la tendencia entre los jóvenes, por ejemplo, que cada vez escuchan menos la radio convencional, tal y como la hemos conocido nosotros, ¿cree que los podcasts pueden ser una forma, pues, como de conectar con esta audiencia joven que se había desentendido de la radio convencional? Mira, yo hace ya muchos años que vengo defendiendo que el podcast podía ser una vía de entrada de la audiencia joven a la radio o a la escucha de radio o de audio, en términos más amplios, ¿no? Más globales. Igual que pudo ser la música en el pasado una vía de entrada a la escucha de radio para muchos oyentes, para muchos de nosotros, ¿no? Que realmente entramos a la radio a través de la música, después nos incorporamos a la radio hablada o hemos seguido compartiendo la escucha de radio hablada con la escucha de radio musical. Y desde hace tiempo yo, en fin, he defendido que el podcast podía ser un camino, un espacio, un territorio nuevo, por estar más vinculado con la tecnología y más de la mano con el espacio donde están las nuevas audiencias y sobre todo donde está el público joven para enganchar con estos oyentes y encauzarles hacia la oferta de radio o a esta oferta más amplia que el audio tradicional, por llamarlo de alguna forma, porque yo creo que el término radio ahí se queda un poquito corto, podía representar, ¿no? Yo creo que todavía no lo estamos consiguiendo, sinceramente, todavía los jóvenes, sí es verdad que hay muchos jóvenes que están escuchando podcast, pero la mayor parte de la escucha de podcast está viniendo del oyente tradicional de radio, de la gente que está acostumbrada a escuchar el audio y que están compartiendo sus tiempos entre la escucha de contenidos de radio tradicional o de radio hablada o de radio musical con la escucha de podcast o contenidos de audio online más específica en ese sentido y por lo tanto hay territorio por recorrer. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo adaptamos los lenguajes y sobre todo cómo el público joven se incorpora al discurso y a la oferta de este tipo de propuestas que se desarrollan en el ámbito del audio o en el ámbito del podcast. Y muchos de los podcasts que están realizados por gente más joven, como las raras, como mucha de la oferta de podcast relevante que hay hoy en el mercado, están de alguna manera abriendo pasos en ese sentido, pero todavía yo creo que hay mucho camino por construir. Si nos fijamos en el consumo, en la forma de consumirlo, uno tiene la sensación que todo viaja hasta una vertiente un poco más, podría decir, individual o individualista, no lo sé, o solitaria. Es decir, que la gente se ha acostumbrado a consumirlo pues a través de los auriculares, a través del móvil, pero de forma solitaria, ante la percepción histórica que habíamos tenido del consumo de radio, en que se encendía el transistor en el comedor y formaba parte como un actor más del grupo, del colectivo, que se podía compartir. Y ahora tengo la sensación viajando hacia lo contrario. ¿Está de acuerdo usted? Sí, este es un camino que estamos recorriendo cada vez con más intensidad. Yo creo que la aparición de los transistores ya ahondó en ese camino, ¿no? En esa línea, pero es verdad que los podcasts, que son en buena parte escuchados con auriculares, a través de auriculares, en la medida en que el teléfono móvil es una herramienta intensiva de consumo de este tipo de contenidos y que por tanto está muy vinculado a la escucha a través de auriculares, pues sí se convierte efectivamente en una escucha
más personal, más personalizada, iba a decir, pero desde luego más personal, y en este sentido yo diría que una escucha más íntima, que por lo tanto permite buscar espacios que pueden ser muy interesantes también desde el punto de vista de las propuestas de comunicación. Ujú. Y si nos fijamos en los formatos en la actualidad o en los últimos años, los hemos visto como han ido a más, pues todos aquellos vinculados a cuestiones de actualidad o al entretenimiento. ¿Cuáles son, Raúl, los formatos que están por venir o aquellos que las compañías están pensando que van a tener un encaje en el mercado? Mira, yo creo que tenemos ahí varias cosas. Bueno, está por resolverse el asunto de los podcasts de música, que hace años se pensó que podía ser un camino interesante y que, bueno, por el hecho de no haber resuelto todavía la cuestión del pago de derechos de autor o de la obra autoral o del uso de la obra para los propietarios de la misma, ¿no? Para los autores, pues se ha visto de alguna forma un poco mermado, o ha visto que todavía no ha desplegado mucho recorrido, ¿no? Pero como otros espacios, bueno, el humor se está demostrando como uno de los grandes caminos, o la comedia, el humor, como uno de los grandes caminos de contenido y de propuesta narrativa. Yo creo que el humor o la comedia vinculado con esa necesidad de espacios de distracción, ¿no? De espacios de entretenimiento donde poder explorar nuevos eh, eh, ámbitos hacia nuestras emociones, hacia nuestra relación con lo que escuchamos, ¿no? Con lo que escuchamos. Nuevos ámbitos de compartir emociones más abiertos y más distraídos, ¿no? Más de distracción que otra cosa. Y yo creo que también va a haber un espacio interesante para aquellos podcasts que están investigando con el audio y que están proponiendo o que están buscando propuestas de crear territorios sonoros, de crear espacios que de alguna manera tienen que ver con la creación de ambientes y con el estímulo del oyente, ¿no? El estímulo auditivo, Ujú. por decirlo de alguna forma. Está hablando, por ejemplo, de documentales o de ficciones sonoras en el que se transporta el oyente hacia un territorio que se ha Eso es. creado a propósito. Sí, me estaba refiriendo más a la ficción sonora casi con una inspiración cinematográfica, Ujú. de crear espacios de reconstrucción de grandes ambientes, de grandes escenarios, Ujú. que es realmente donde el audio demuestra y puede desplegar un gran poder, ¿no? De vinculación con el que está escuchando. Ujú. Es curioso cómo se van hibridando, ¿no? Todos los formatos, así como hacemos podcasts que nos remiten al cine, también se están haciendo video podcasts, porque ahora parece que un podcast sin vídeo ya no parece que tenga sentido. Es interesante. Y usted también hablaba de la llegada de los teléfonos móviles, los móviles inteligentes sobre todo, que ha transformado evidentemente el sector del periodismo y por lo tanto también es la puerta de entrada al consumo masivo de podcast. ¿Usted cree que es un elemento, ese gran elemento, el que construye un hito esencial para entenderlo? Es el gran dinamizador, sin ninguna duda. El dispositivo de escucha, la facilidad de acceso que ofrece el móvil, la capacidad de transportar, de movilidad, vamos, y de convertirse, además, como se ha convertido en un elemento absolutamente personal, vinculado a nuestra vida diaria, ha facilitado completamente el desarrollo de las ofertas y de las propuestas del audio, en este caso del podcast, sin ninguna duda. Y luego eso que comentas de hibridar
el vídeo con el audio, de la imagen con el sonido, yo creo que también tiene que ver con la propia hegemonía que el vídeo ha tenido en todos los dispositivos digitales, desde luego también en los móviles, en las pantallas, sin duda, que nos ha llevado, yo creo que nos ha llevado casi de la mano un poco forzada. O sea, la imagen, el vídeo no es el espacio natural del audio, no es el territorio donde el audio se quiere expresar. El audio, como su propia palabra indica, es audio. Y ese espacio que lo que pretende es estimular la imaginación. En el momento que le metes imagen de vídeo, pierde parte de esas cualidades, pero es verdad que dada la implicación o la facilidad con la que los jóvenes se relacionan con el vídeo de manera natural y que el vídeo es como un cauce imprescindible para ellos, pues nos ha obligado también a utilizar el vídeo como un elemento, como un recurso más, ¿no? Como un elemento que incorporáramos. Pero, en fin, yo sigo defendiendo lo que comentábamos hace un momento, ¿no? La capacidad del audio para estimular eh, propuestas sonoras, donde, desde luego, si se hace desde el vídeo, la inversión que hay que hacer es brutal. O sea, solo las grandes producciones cinematográficas de Hollywood son capaces de acceder a esos recursos, mientras que el audio lo puede hacer a coste cero o prácticamente cero, con el único coste de la capacidad narrativa o la capacidad creativa de los desarrolladores de las propuestas de podcast y la capacidad imaginativa del que escucha. Raúl, ya para acabar, para terminar, y ya que se hablaba de transformación, hablando de la inteligencia artificial, ¿cree que acabará haciendo radio y podcasting? Yo creo que va a haber una parte del podcast que va a estar creado por inteligencia artificial, sin ninguna duda. Ya están habiendo herramientas de audio, tanto en la radio como en la radio musical. La parte de inteligencia artificial está actuando de una forma relevante ya. O sea, hay ofertas de radio generadas por inteligencia artificial con voces neuronales. Hay ofertas en las que, incluso desde el punto de vista de la intervención humana, la parte de inteligencia artificial está ayudando al desarrollo de contenidos y de nuevas propuestas, aunque estén dirigidas por personas y por humanos. Y en la parte de podcast también hay propuestas y herramientas que permiten el desarrollo automático de podcast a través de inteligencia artificial. Por tanto, va a ser una parte indudable del espacio. Veremos qué lugar ocupa, ¿no? En qué medida el oyente prefiere y elige en el futuro que sea una voz humana la que le hable frente a una voz neuronal, o un contenido desarrollado por humanos frente a un contenido desarrollado por las máquinas. Solo el tiempo y la experiencia nos irá despejando las incógnitas de por dónde van a ir las preferencias del público, que es quien va a marcar realmente la pauta en el futuro, ¿no? Pues sí, menudo reto nos espera por delante, lo seguiremos. Muchas gracias, Raúl Domingo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti y mucha suerte.